Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de sostenibilidad en Caracol Radio en alianza con la Universidad Externada de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido. ¿Cómo estamos, profe? Bueno, Gabriel, muchas gracias por esa bienvenida y una bienvenida también a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes y seguidores. Bueno, tema importante y grande, ODS número 1. El primer ODS para Naciones Unidas y tiene que ver con el fin de la pobreza en todas sus dimensiones. Profe, hemos hablado mucho del tema. Cuando hablamos de redistribución de riqueza, uno encuentra que en el mundo hay suficiente riqueza como para que todos tengamos una vida normal. Cuando nos vamos a otros, a los de hambre cero, vemos que en alimentación sobra comida en el mundo también como para esa reducción de la pobreza. Pero, ¿por qué estamos tan mal? ¿En dónde están las palancas que no se mueven para lograr este ODS número 1? Bueno, Gabriel, me puso a resolver los problemas del mundo. Sí, no, del mundo, sí. No es nada fácil, pero es un tema bastante complejo, pero creo que es más complejo el abordaje que le estamos dando. Como usted muy bien lo dice, pues nos sobra el dinero, nos sobra la comida y lo que hacemos es desperdiciarla por todos lados. Parece que tenemos ciertos problemas acerca de cómo abordar los problemas. Hay unos investigadores que ganaron el premio Nobel en el 2019. Uno se llama, es difícil de pronunciar su nombre, Abhijit Banerjee, y una señora que se llama Esther Duplo. Y ellos advierten que hay tres sís que son claras a la hora de abordar ese tipo de problemas. Uno tiene que ver con la ignorancia, es decir, no sabemos, o quienes plantean las políticas públicas y las soluciones, cómo vive la población que está en estas condiciones, cuáles son sus sentimientos y cómo de alguna manera piensan y abordan sus problemas. La otra tiene que ver con la ideología. Hay una ideología clara sobre el crecimiento económico que nos ha advertido desde más o menos los años 30 que el crecimiento económico por sí solo resuelve todos nuestros problemas. Y finalmente eso le hablan de inercia. Es difícil salirse y cambiar ese tipo de lógicas y se siguen insistiendo, tal vez resolver los mismos problemas con las mismas soluciones. Y eso nos enfrenta a una situación que usted me adelantó, que vamos a ver tal vez en nuestro absurdo a la reflexión acerca de este problema que tal vez no nos permite ver un poquito más allá. Bueno, señor. Invitados el día de hoy, Pedro Barracaldo es oficial de Inclusión Social de UNICEF, encargado de temas de protección social. Pedro, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, gracias, Gabriel, gracias por tenernos acá y por invitarnos a UNICEF. Bueno, un tema como este, ¿por dónde arranca uno, Pedro? ¿En dónde arrancamos cuando queremos reducir la pobreza en el mundo? Pues otra vez, es complicado. Creo que la pelota pasa acá de arreglar el mundo. Preguntar es muy fácil en esto. O sea, sí, la pregunta es facilísima. Y pues es un tema, creo que de estudio y de análisis de muchísimas décadas. Y pues desde Naciones Unidas casi que el planteamiento que se hace es que a veces y de buscar más riqueza, sino de ver cómo se crece mejor y de manera un poco más eficiente y más eficaz. Y siempre pensar en brechas, en las poblaciones que están mucho más olvidadas, más excluidas, porque el asunto es que si bien los países van creciendo, y pues las economías van creciendo, las empresas van creciendo, esa riqueza no siempre se distribuye de la mejor manera. Y creo que esa es parte de la discusión que pues, podríamos tener ahorita, y es que el asunto no es solamente superar pobreza como país, como una sociedad, sino que esa nueva riqueza, que esos nuevos valores, lleguen por igual a todos, o por lo menos sea un poco más equitativo. Creo que por ahí es por donde desde Naciones Unidas se plantea todo el lema desde los ODS, de no dejar a nadie atrás. No solamente es crecer, seguir evolucionando, sino que todos puedan evolucionar de la misma manera. Bien, Catalina Escobar es fundadora y presidenta de la Fundación Juanfe, enfocados en romper ciclos de pobreza en mujeres, niños y migrantes. Cata, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Gabriel, gracias por esta invitación. Aterrizar un tema como este a Colombia, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué trabaja la Fundación Juanfe? Lo que hacemos nosotros, tenemos un modelo económico. Frenamos pobreza y generamos Producto Interno Bruto vía madres adolescentes. En los últimos 4 años a Colombia le costó 27 billones. En lo que podemos medir, el embarazo adolescente es una llave abierta. Y lo que hace la Juanfe es que en un periodo de 2 años, no solo frenamos, sino cogemos jóvenes de la pobreza extrema a la clase media vulnerable a través del empleo formal. Es un modelo supremamente, digamos, nutrido y se llama justamente modelo 360 grados. Quería decirle una cosa respecto que me llama mucho la atención. Esther Duflo fue Premio Nobel de Economía. Ella es de MIT Poverty Lab, la conocí, y una de las cosas más importantes que tiene ella es la metodología de medir o hacer las inversiones para las mediciones de impacto. Nosotros hicimos eso. Porque si vamos a entrar a mirar cuáles son de verdad las organizaciones que rompemos ciclos de pobreza, nos tenemos que saber medir bien. Es cierto, tiene la metodología famosa del RCT.
Entonces, cuando dices eso y cuáles son los factores de pobreza, pues ciertamente las organizaciones tenemos que sabernos medir para ver hasta dónde rompemos la pobreza. Cata, yo preguntaba por dónde arrancar siempre y todo esfuerzo es válido. ¿Por dónde arrancó la Juanfe? Aunque ya nos dices tú en dónde se están centrando y cómo ven esas mediciones de que por ahí esa es la ruta, pero son, no sé, 100, 20, 1000 rutas que tenemos que buscar para disminuir pobreza. Yo les voy a dar un par de datos que ustedes van a decir, oh por Dios. En Colombia, el 80% de los niños nacidos en este país tienen papá ausente. Y el 60% aproximadamente de la fuerza laboral femenina son madres cabeza de hogar. Entonces, si no resolvemos lo fundamental, pues nunca vamos a cumplir los ODS. ¿Qué pasa con la Juanfe? La Juanfe, la ruta más apropiada es el abordaje de una joven en extrema pobreza. Pero entendamos que el menor del problema es que sea pobre y que esté embarazada. Hace unos 3 años tuvimos un tema de indicadores que a mí me preocupó altísimamente, y es que el 56% en el estudio de la línea base nos dio que las jóvenes tenían ideación intento suicida. Si yo te cuento que tengo jóvenes que arrancan el intento suicida a los 8 años, fracasamos. Entonces los ODS es el resultado de algo, pero si nosotros no nos vamos a lo fundamental, pues no vamos a resolver luego las consecuencias. Entonces la Juanfe resuelve eso, resuelve lo fundamental, resuelve lo que a nadie le interesa. En Colombia, desafortunadamente, somos el segundo país en la OCDE de las más altas tasas de embarazo adolescente después de México y el segundo de violencia en contra de la mujer después de Turquía. Entonces, cuando uno tiene esta data, uno se pregunta, los ODS, ¿qué entonces? ¿Sabes? Bueno, profe, metámonos en Naciones Unidas entonces a esta hora, señor. Bueno, muy bien, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen, especialmente en su objetivo 1, es erradicar totalmente con la pobreza extrema. Es decir, esta que es gente que gana menos de $2 diariamente, y acabar con la mitad de la pobreza en general, que depende del país, se puede medir por $4, incluso por $9. O hasta $9, también comenzar a buscar mecanismos para asegurar que las personas puedan tener acceso a seguridad social y a tener las condiciones mínimas para que se garanticen. Es que de alguna manera hay un abordaje que se está cambiando, que tradicionalmente se abordaba la pobreza simplemente con una línea de base que se estaba diciendo si tú tenías esa cantidad de recursos o no. Y lo que las Naciones Unidas comenzó a proponer desde los años 90 es comenzar a identificar que la pobreza era mucho más compleja y que incluía una cantidad de variables adicionales. Entonces, por eso se saca el índice multidimensional de la pobreza, con el que se mide Colombia y ya muchos de los, por lo menos los 193 países que están en parte de las Naciones Unidas, y que lo que nos busca es identificar cómo hacer para que esas personas comiencen a tener, como estaba diciendo Catalina hace un momentito, las condiciones básicas para superar esta limitante que se podría identificar. Pedro, hay que partir de diagnósticos, por supuesto, pero el diagnóstico debe llevar a la acción, porque a veces nos quedamos en puro pensamiento y poca acción. ¿Cómo lo ven desde UNICEF y en qué estamos hoy? Sí, digamos que ese ha sido un tema interesante porque, como ustedes ven, creo que en los últimos 10 años, y ha sido un relato constante de los últimos gobiernos en Colombia, en efecto, la pobreza ha bajado. Bien sea que se mida por ingreso o multidimensional, pero sí es cierto que había una tendencia a reducir. Con el pico que hubo en medio de la pandemia, pero después se fue desacelerando. El asunto ahí es que eso toca explicarlo y por qué sucede. No es algo automático, no solamente porque el país viene creciendo, las ciudades vienen creciendo, son más productivas, entonces no hagamos nada que todo va bien, sino efectivamente cuáles son como las acciones más particulares para que esto siga sucediendo, no se estanque, y como les decía, para que vayamos a las poblaciones más... Pero Gabriel, me gustaría aprovechar, porque esa era una pregunta muy importante, que para ustedes, para la UNICEF o para las Naciones Unidas, ¿cómo se explica, digamos, esta situación en Colombia en los últimos años? Yo tenía algunas cifras acá, 9.9, si no estoy mal, es el último año que sacamos multidimensional, y la meta para el 2030 es 8.4. Digamos, no estamos lejos, sí, especialmente comparados con el mundo en general, porque el mundo se ha ido totalmente para atrás. Y ya tenemos claro pues que no se va a cumplir para el 2030 esta meta. ¿Cómo se explican ustedes lo que está pasando aquí en este país? Digamos que es un poco complejo sin ponernos políticos, pero porque como ustedes ven también es un tema que da para debate grande. Estas cifras de multidimensional que salieron hace 2 o 3 semanas, por un lado pues la Alcaldía de Bogotá salió diciendo esto es lo que hemos hecho, esto ha sido importante, este es nuestro reconocimiento,
el gobierno nacional también, y pueda que ninguno de los dos esté diciendo mentiras o esté mal. O sea, es suma de muchos esfuerzos. Ya con la mirada de pobreza multidimensional, el asunto es qué está haciendo el sector salud, educación, qué están haciendo en protección, vivienda. Entonces es una suma de muchas fuerzas, y ya la novedad entre la lectura de pobreza multidimensional y la de ingresos tradicional es que ya no es la responsabilidad de una sola entidad, de una sola política, de un solo gobernante, sino que es la suma de todos para entender que así en las familias haya más plata en el bolsillo, no siempre la calidad de vida, o en este caso los mínimos vitales, se van a solucionar. Entonces la suma de todos sus esfuerzos es muy difícil entender y dar una única respuesta para decir esto es gracias a uno o dos políticas, programas, pero lo que sí es cierto es que esta tendencia se ha mantenido y lo que toca es tratar de protegerla para que ahora veamos es cuáles son los territorios donde tal vez esa tendencia no ha sido la misma, que existen, y con los datos oficiales se ve zonas donde la pobreza monetaria es 3, 4 veces mayor a la nacional. Y es que le iba a preguntar Pedro Barracaldo, y difícil no meterse en política, porque reducir la pobreza a punta de subsidios, eso no es sostenible, que es lo que tenemos hoy, lo que hablamos de sostenibilidad, y eso es muy importante. Entonces puede ser una flor de un día, una flor de verano, que se nos puede ir. ¿A dónde llevar a que ese subsidio se vuelva productivo en la gente, y no solamente que sea en un gasto del día a día del colombiano? Pues no solo subsidios, porque digamos que la idea es que la mirada de pobreza multidimensional va más allá de si la persona, la familia, tiene un ingreso extra por un subsidio o tiene alguna ayuda para una vivienda y eso le quita algo de carga en recursos, sino que ahora la idea sería subsidios, sí es cierto, eso es para familias que están en situación de pobreza, en alta vulnerabilidad, pero también unos programas que sean universales. Entonces, en la mirada de pobreza multidimensional está acceso a salud, eso no tiene nada que ver con un subsidio, educación, cobertura de servicios básicos. Y todas esas cosas no dependen solamente del programa estrella, llámale Familias en Acción, Renta Ciudadana, Ingreso Mínimo, el que sea, que por ahí es donde siempre el discurso se va en, si hay subsidios, eso de pronto tiene un efecto muy corto. Entonces, sí, usualmente el discurso es, hay que focalizar con ese tipo de programas, pero también hay que universalizar, que viene explicándose por lo que es protección social, que ya es un tema más complejo. Cata, la frase más común, universal, es no le des el pescado, enséñalos a pescar. Ay, Dios mío. Miren, yo estoy en campo hace 25 años. Estamos en Cartagena, en Medellín, en Urabá, en Chile y en Panamá. O sea, tenemos un conocimiento muy profundo de qué es lo que pasa a nivel social. Miren, el tema de la pobreza multidimensional tiene mucha gente no sabe ni qué es. Es la oferta que hace un gobierno para bajar de manera sistémica la pobreza a través de la salud, a través de la educación y a través de una cantidad de cosas para que la gente tenga acceso de manera digna. Yo les voy a decir algo porque es que, y eso me lo va a entender mucho, tú me lo vas a entender. Fíjate que el último año y medio, la tasa de natalidad en Colombia se ha disminuido, pero impresionante. Entonces salen los gobernantes y los mandatarios a decir, se ha bajado el embarazo adolescente, pero no hay una política pública. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de las estadísticas y cómo es la visión del problema, porque la disminución de la pobreza muchas veces ni siquiera tiene política pública, sino es consecuencia de algo que está sucediendo en el sistema que hace que eso baje de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a ser muy sincera, yo no veo que merme la pobreza en Colombia. Al contrario, veo más necesidad. Yo no lo veo en campo. La gente tiene hambre, la gente, su ingreso no le está alcanzando para comer y claramente el acceso a la educación de calidad no hay. Tenemos que ser muy sinceros. Una cosa es unas cifras que no sabemos, y otra es lo que tú ves en la gente en campo, y súmale una cosa que se llama la violencia. Tenemos muchísima preocupación de que muchas veces los estudiantes, las mujeres, no pueden salir a sus lugares de trabajo, no pueden ir a estudiar porque tenemos un problema de seguridad y en los territorios. Entonces, fíjate, se mete un factor adicional en estas cadenas de valores y es se están vulnerando los derechos de muchas otras maneras, Gabriel. Entonces, yo creo mucho en la estadística. La Juanfe yo creo que no se mueve si no tiene un tema estadístico.
pero cuando nosotros entramos a hacer las mediciones de impacto, porque somos muy rigurosos en la medición, vemos otra cosa. Bueno, profesor Gustavo Yepes, sigamos adelante. Bueno, pues Catalina, me gustaría, porque me pareció muy llamativo, muy interesante, porque ese es un tema complejo, difícil de abordar, que una persona, digamos, se dedique y busque cómo abordar ese tipo de temas. ¿Por qué te metiste en esto? ¿Cuál fue esa motivación de, digamos, de enfrentar algo que es difícil? Pareciera un monstruo que no podemos controlar, que los gobiernos, que el mundo no puede controlar, Sí, es un monstruo. y una persona entra a abordar eso. Cuéntanos un poco. Pues es un monstruo. No, esta historia es bella, empieza como una historia dolorosa y dura, pero es una historia de amor. Nace por la muerte de un hijo que se cae de un 8º piso en Cartagena y muere. Yo viví en Cartagena 3 años y eso me impactó mucho y me retó mucho la pobreza, porque era como caer en paracaídas de Boca Grande, de Castillo Grande, de repente al Congo. Y conocer Cartagena y sus entrañas me pegó muy duro. Yo me involucré en un hospital público y me enamoré allí de la gente más humilde, más pobre. Estuve 1 año. Yo trabajaba con unos gringos en esa época, pero yo dedicaba martes y jueves por la tarde a ir allá, y de pronto me quedaba hasta las 7 de la noche, a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de las 11. Y empecé a enamorarme. Tú sabes que cuando uno se enamora, uno todo lo ve lindo. Y ahí di con la pepa y me empecé a dar cuenta, de verdad, en una mente de economista y de administradora de empresas, todas las cosas que se pueden dar. Y muere Juanfe, y unos días antes veo morir a un bebé, porque su mamá de 14 años no consiguió 60.000 pesos para salvarle su vida, y eso me pegó a mí como una flecha al corazón, y dije, no, o sea, no estamos en este mundo para servir, entonces, ¿qué? Eso fue hace 25 años. Lo primero que hicimos fue reducir la mortalidad infantil total de Cartagena en un 81%, cuando era la primera del país y la tercera en América Latina. Eso es un cuento largo de echar, porque yo me estudié un modelo en Anaheim, en California, que por esa época tenían la tasa de mortalidad perinatal más bajita del hemisferio. Yo me fui y entendí, y traje y lo colombianicé y lo tropicalicé. Salvamos 4.477 niños, montamos una IPS, luego conozco también el sistema de salud muy bien, y atendimos 204.000 pacientes, sacamos de la desnutrición crónica severa a más de 20.000 niños. Hicimos la parte de salud bien, pero paralelamente nos dimos cuenta que el problema de los niños era consecuencia de algo, y cuando nos dimos cuenta que el 30% de las mujeres que dan a luz eran niñas, dije, es ahí. Bueno, y ahí me gustaría, digamos, llamar mucho la atención en lo que mencionas, para una pregunta para Pedro. Porque de alguna manera lo que estás diciendo es que hay una serie de manifestaciones importantes, y lo que menciona Gabriel desde el principio es que tenemos una riqueza enorme y el mundo ha crecido de una manera impresionante. Pero lo interrumpo, profe, me gusta lo del estudio porque es ir a buscar la raíz. La raíz de los problemas es importante para atacar desde ahí. Claro, fácil no es. Y ahí vamos al punto, a las raíces. Entonces eso me llama la atención porque me le preguntaría a Pedro, digamos, el problema no está, digamos, en la estructura en general, es decir, la pobreza es una manifestación, no es una causa. Parece que fuera una falla estructural de un sistema en donde apropia los recursos de cierta medida, y el resto tiene que pelearse por lo que queda. ¿Cómo ve las Naciones Unidas eso? Y también nos gustaría que nos contaran cómo abordan con esa hoja de ruta nueva que sacan al respecto de la pobreza. Listo. Empiezo por eso. Hace un par de semanas, una semana más o menos, el relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos hizo un lanzamiento de algo que se llama la hoja de ruta para superar la pobreza más allá del crecimiento. Vemos que es una aproximación interesante, recoge insumos de muchísima gente, no solamente una persona, un experto en Naciones Unidas que da un concepto. Esto lo vienen construyendo desde hace unos 2 años, con una convocatoria en alianzas con otras agencias, con la academia, con expertos de todo el mundo, y lo que plantean es que, justo previendo que ya estamos muy cerca del 2030, entonces el discurso y todas las metas ODS toca replantearlas. Van a ser las mismas con nuevas metas, con nuevos indicadores, va a ser un nuevo paradigma. Él lo que propone es que empecemos a discutir que las políticas para superar pobreza, para el desarrollo de un país, deberían desligarse del primer indicador que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el PIB. Si el PIB crece, entonces se asume que todo el mundo, todo el país va a crecer, todos van a tener una mejor vida. Y eso, pues aquí lo ponen un poco a discusión, retomando el discurso sobre pobreza multidimensional. Y sin decir qué es causa y qué es efecto de la pobreza, las inequidades ahorita, la visión que se trata de plantear con este documento
es que hay que buscar ahora objetivos que sean, por ejemplo, el Gini, un tema de estabilidad y de armonía, el crecimiento de las naciones, de la economía, con un enfoque de derechos, que ese es el gran paradigma que cambia desde medición de pobreza monetaria hacia multidimensional. Ahora tiene un enfoque de derechos, y enfoque de derechos es mucho lo que estaba diciendo Catalina. No solamente es si tengo más ingresos, sino no importa si tú tienes ingresos, pero si es una niña de 12 años embarazada, ahí de facto ya hay un abuso, cualquier embarazo de menos de 14 es un abuso, sin ninguna excusa. Ella, ¿qué barreras tiene para acceder al sistema de salud? Y si accede al sistema de salud, ¿cuántas veces justicia. va a control prenatal? Ese indicador, por ejemplo, control prenatal, está estancado en Colombia. ¿Tiene algo que ver con ingresos o no? Tal vez no. Entonces, lo que toca seguir viendo es que, aunque en Colombia se mide pobreza multidimensional desde el 2010, somos pioneros en la región, toca retomar acciones de política pública y programas que tengan esa mirada para que aprovechen la información que sale en esas estadísticas, como lo hacía más o menos Unidos. Unidos hacía un seguimiento a las familias según esas privaciones y decía, usted, según ese indicador que es un poco frío, está o no está en pobreza, pero usted lo que necesita principalmente es ayudas en mejoras de las condiciones del hogar. Tal vez no es en temas de educación, usted está bien, pero hay otra familia vecina que puede ser lo contrario. Esa mirada extra de pobreza multidimensional, lo que da el indicador, es lo que se podría y se debe retomar, y coincide un poco con este llamado que hace el relator, pero lo pone en un nivel un poco más macro. Es un llamado, como todo de Naciones Unidas, llamados, preocupaciones, pero le sirven es para dar una discusión para que a nivel nacional y a nivel global se empiecen a pensar políticas de programas y proyectos, pero centrados en equidad y en derechos. Pedro, venga, no me tome como absoluta esta pregunta, porque esto es muy grande, pero como la medición y la meta no nos iba a dar, entonces cambiamos la metodología a ver si le pegamos. Y no me la tome absoluta porque esto es gigante, y digo, entonces me voy a acomodar para ver cómo logro unos mejores resultados. No, y es cierto que puede haber siempre esa perspicacia. Afortunadamente, y también aquí, para decir los últimos 10, 12 años, el sistema estadístico colombiano es muy robusto, digamos que tiene mucha credibilidad. Incluso el DANE es protagonista regional en lo que es seguimiento a ODS. Siempre lo citan, siempre lo invitan para mostrar lo que tiene. Entonces, podríamos decir que en Colombia tenemos cierta tranquilidad todos, de que las estadísticas son creíbles, diferente a otros países donde pueden darse esas pequeñas jugadas. Ahora, sobre esto, particularmente, sí pueden haber picos, cambios, pero creo yo, de lo que hemos trabajado con DANE, con el DNP, que es bastante creíble, pero lo que les falta es la usabilidad, la aplicabilidad, para que no sea solamente un ejercicio de cada abril y cada junio, mostramos datos, sirve, pero y el uso y la aplicación de eso para mejorar las decisiones, ahí es donde creemos ¿Sabes que que yo mejor. quisiera intervenir en eso? Mire, en Colombia ya prácticamente todo está medido. Ya estamos hasta acá de los estudios y de los research cities. Lo que necesitamos son acciones contundentes que se enfoquen en los resultados. El análisis parálisis nos mata. O sea, a mí realmente, de verdad, a mí me aburre un poco ver nuevamente otro estudio, no sé qué. Además, de verdad que las cosas no cambian demasiado. Lo único que sí cambia es el llamado a la acción y al resultado, a la medición del impacto, a las acciones contundentes. Y cuando tú mueves la estadística, ahí es donde uno dice, esta vaina funcionó. Mira, el Gini, lo comentan. Colombia con Brasil nos jugamos el primer puesto en la región de los peores indicadores del Gini. Entonces, y estamos así hace 10 años, 15 años, eso nunca ha cambiado. Colombia estuvo entre los 10 países de peor Gini en la historia de la humanidad. Entonces, ¿sabes? Cuando uno ya esto se lo sabe de memoria, entonces luego sale un estudio de otra cosa y uno ve, pero decime algo distinto o decime un proyecto interesante. Mire, voy a decir una cosa que la ley de primera infancia en Colombia, qué cosa tan poderosa, lo quitaron, hermano. Eso ya estaba medido, eso venía del paper de Heckman de la Universidad de Chicago, estaba aprobado y vinieron, lo implementaron, lo hicieron, unos recursos espectaculares. Entonces, o nosotros de verdad nos metemos las manos al drill y al estilo Esther Duflo, porque en la medición de impacto sabes tú quién funciona y quién no funciona. Nosotros ya tenemos todas las entidades sin ánimo de lucro en Colombia
Ya tenemos, de verdad, nosotros entramos a donde están los verdaderos vacíos de la sociedad. Ok. Ahí es donde deben venir las grandes alianzas de un gobierno con las entidades sin ánimo de lucro, de lo que sabemos hacer en campo, porque sí estamos interesados en la movilización de las estadísticas. Entonces, con todo respeto, pues el estudio CITES de todo es muy, pues a mí no me dice mucho porque es que las cosas no han cambiado demasiado. Sí, pero tú también partes de estudios y estadísticas que tenías y Sí, de, pero de ojalá, saber las realidades. claro, sí, pero no ha cambiado mucho, ¿sabes? Ok. Yo no veo que haya cambiado mucho en los últimos 10 años. Bueno. Yo creo que ahí es muy interesante y podríamos entrar en el asunto de la reflexión que plantea Exactamente, eso, profesor. que parece que plantea eso, porque creo que Catalina tiene, digamos, un punto muy importante. Sí, absurda la reflexión y los comentarios finales que vamos cerrando ya nuestro programa de Muy bien, Caracol Sostenible. porque la humanidad nunca ha tenido tanta riqueza, como ya habíamos dicho. Sí. Nunca hemos vivido con los niveles de opulencia que vivimos en la actualidad. Sin embargo, el ODS número 1 va por muy mal camino. Y esta riqueza pues no está ayudando para nada. Yo le tengo algunas cifras que nos pueden, digamos, mostrar esta realidad. Naciones Unidas advirtió que en el 2025, o sea, el año pasado, teníamos más de 800 millones de personas que vivían en pobreza extrema. Más o menos el 10% de la población. Es decir, que 1 de cada 10 personas viven con menos de $2 diarios. Las proyecciones para el 2030 del Banco Mundial estiman que va a ser totalmente, que es muy improbable que podamos resolver este problema y que para ese año habrán 622 millones de personas en pobreza extrema, o sea que no vamos a cumplir ese objetivo que ya estaba claro. Si se elevara el umbral con que se mide la pobreza, de esos 2 a pasarlos a los $9, el número de pobres superaría los 4.000 millones, es decir, el 52% de la población aproximadamente. Mostrando que la pobreza pues tiene otro tipo de cifras. Pero paralelamente a eso es importante destacar. Según Madison Project, el PIB mundial pasó de cerca de $1 billón en 1820 a más de 130 billones en el 2022, y eso ya ajustado por inflación y demás. Es decir, que la economía mundial se multiplicó por más de 100 veces en un poco más de 2 siglos. Y adicionalmente, según el World Inequality Database, el 10% más rico de la población mundial posee actualmente el 76% de toda la riqueza, mientras la mitad más pobre de la población apenas posee el 2%. Entonces, pues lo que nos están mostrando los datos es que el mundo, como inició Gabriel, no es pobre. El mundo tiene un problema estructural muy serio que no sabemos, digamos, cómo resolver, tal vez porque no queremos hacerlo. A pesar de que el crecimiento económico sigue aumentando, pues lo que estamos viendo es que la pobreza se mantiene en un porcentaje importante de la población y no es un solo problema de falta de recursos, sino yo creería que es un problema, una falla a lo que llamamos desarrollo, porque básicamente la pobreza, como les decía, pues no es una causa, es la manifestación de un problema estructural y que de alguna manera nos está desviando todas las prioridades. Bueno, pues Pedro Barracaldo, comentarios finales sobre esto. Yo creo que es importante pues, aprovechar este espacio y como estamos hablando del tema de estadísticas y la usabilidad, un tema que nosotros hemos visto, como les decía, en Colombia hay buenos datos, digamos que podemos tener tranquilidad que el sistema estadístico existe y sobre todo en esto de pobreza tenemos mucha tradición. Pero lo que ha fallado, lo que ha sido muy cambiante es que se aplique, se use, que eso se vea en las políticas de nivel nacional, que lo utilice un alcalde. No existe forma que un alcalde tenga datos de cuánta pobreza multidimensional hay, porque los datos no tienen significancia, eso no alcanza. Entonces, por ejemplo, en los últimos 10 años hay buena información, pero alguna está invisible. Por ejemplo, la Ortica, podemos decir que prácticamente la mitad de los niños vive en hogares en pobreza monetaria. O sea, vive con menos de 460.000, más o menos, al mes. Eso no se publicita, eso no se explica, eso no lo dicen. Se puede sacar con la información que está en el DANE, pero no hace parte de los indicadores oficiales. Y es prácticamente la mitad de los niños. En un par de meses vemos cómo actualizado, claramente no se va a reducir mucho. Frente a los adultos son un cuarto más o menos. Me refiero a adultos 28 o 60 años. Con adulto mayor es mucho menos. Entonces, esa brecha se ha mantenido durante 10 años. Lo hemos visto. ¿Qué se está haciendo con esa información? ¿Qué decisiones están tomando? Por ahora nada. Simplemente es un tema de inercia. Todo va, entre comillas, en una buena senda, muy lento, por eso no se van a alcanzar específicamente las metas ODS 1, pero el llamado casi que a la acción otra vez muy Naciones Unidas es que podemos aprovechar en este momento, en este espacio de decisión muy política en la que estamos, para que sí se tomen decisiones, sí se decidan cuáles son los programas más específicos para ir a estas problemáticas, como por ejemplo embarazo adolescente, acceso a salud,
violencia intrafamiliar, todos los temas subsecuentes y complementarios a pobreza, más allá de decir todos tenemos un poquito más de plata en el bolsillo, porque eso no ha sido suficiente, al menos para niños, niñas y adolescentes. Bueno, comentario final, Catarina Escobar. Mira, hay un dato muy interesante y es que hace unos 5 años, tú hablas del 10% de la concentración de la riqueza, está en el 10%, y yo sí quiero darles que eso es una excelente noticia porque hace 5 años el 5% de la riqueza mundial estaba el 95% de la riqueza global estaba concentrada en 5%. ¿Saben quién ha cambiado todo eso? El Giving Pledge. Todo eso lo cambió Warren Buffett y lo cambió Bill Gates al firmar el Giving Pledge. Ya hay por lo menos unos 7 o 9 billonarios firmando el Giving Pledge. Entonces, entendamos también cómo va la filantropía global, que viene en crecimiento, la gente no deja de donar. Y quiero por qué decirlo, porque también la empresa privada juega un papel fundamental. El año 2023, la empresa colombiana entregó 3.2 billones de pesos en impacto social, en inversiones. Entonces yo sí quiero reconocer también unos esfuerzos importantes, porque sí falta mucho camino, pero yo veo también unas acciones por parte de los empresarios del sector y gente que también está diciendo, oiga, no, espérese, porque es que sí nos toca ayudar a la humanidad. Por cierto, ya hoy en día una compañía no es valorada ni por su EBITDA, ni por sus flujos de caja futuro, no. ¿Cómo es su sostenibilidad? ¿Usted qué está haciendo con la humanidad? O sea, las cosas también han cambiado, pero sí tenemos mucho todavía por recorrer. Pues gracias, Catarina Escobar, de la Fundación Juanfe, a Pedro Barracaldo, oficial de Inclusión y Políticas Sociales de UNICEF, por estar con nosotros en esta gran alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Sostenible. Ustedes sigan en Caracol Radio. Feliz resto de día.